increíble revelación. Jefe de la mafia italiana salva a mamá soltera en restaurante de lujo tras. Sofía se sumía en sus pensamientos, frente a su trozo de tarta de chocolate, mientras las risas de las mesas vecinas parecían un eco lejano de un mundo al que no pertenecía. Desde que el escándalo había derrumbado su pequeño negocio, cada día se volvía más oscuro. La presión económica le devoraba el alma y el corazón. A su lado, Valentina jugaba con su celular, ajena al sufrimiento que la mantenía despierta por las noches. La verdad era que Sofía había dedicado su vida a endulzar la de otros. Pero, ¿qué pasaba con la suya? Si tan solo pudiera vender un par de pasteles más, pensaba mientras las lágrimas amenazaban con caer. Su vida como madre soltera de 32 años nunca había sido fácil, y el reciente fracaso de su repostería la había dejado sintiendo como si el suelo se deslizara bajo sus pies. En ese instante, su mirada chocó con la de Don Luca, un hombre enigmático que, a pesar de la elegancia de su traje, llevaba un aura de peligro a cuestas. Su presencia era imponente, y, aunque Sofía sabía que debía evitarlo, había algo en su mirada que transmitía una historia de sufrimiento. En medio de un ambiente donde la felicidad parecía estar al alcance de la mano, él la observó con interés. ¿Por qué yo?, se cuestionó, su mente se llenó de dudas y temores. Un jefe de la mafia no podía ofrecer nada bueno. Al acercarse, Don Luca rompió el silencio. He visto tu talento, lo que haces por esos niños. Sofía sintió un escalofrío. ¿Cómo puede un hombre así fijarse en mí?, pensó, recordando la lucha y el sueño de proporcionarle a Valentina una vida próspera y llena de posibilidades. Pero la propuesta de Don Luca no sería fácil de aceptar. Quiero ayudarte a recuperar tu negocio. Pero necesitaré tu lealtad. Su frase resonó en los oídos de Sofía como un trueno. Cada palabra era un desafío contra sus principios. La tentación de salir de la crisis era fuerte, como un imán que la atraía a un abismo moral. ¿Sería capaz de sacrificar sus convicciones para darle un futuro mejor a su hija? La presión sobre su pecho aumentaba con cada instante que pasaba. Las risas se volvían un murmullo incesante que le recordaba lo que podría tener. Se imaginó en la universidad, con su hija preparando sus sueños, pero esa imagen se desvanecía con la idea de tener que rendir cuentas a un criminal. El dilema la consumía. ¿Es este el precio por el bienestar de Valentina? Mientras sus pensamientos se agolpaban, la angustia y la desesperación la ahogaban. En ese momento preciso, comenzó a cuestionarse si el camino hacia la redención era realmente a costa de su integridad. Don Luca la miraba con atención, y ella podía sentir la presión del destino a sus espaldas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La incertidumbre se adueñó de su mente mientras los ojos de Don Luca seguían fijos en ella, esperando una respuesta. Sofía se encontró en una encrucijada, sintiendo que el peso de sus decisiones se cerraba sobre ella. La verdad era que esta elección podría cambiar no solo su vida, sino también todo lo que había construido con Valentina. Mientras se sumía en la confusión, el sudor frío le recorría la frente, y de nuevo se preguntó si, al aceptar la oferta de ese hombre, también estaría comprometiendo el amor y los valores que con tanto esfuerzo había inculcado en su hija. La única certeza era que, en ese instante, su corazón ardía en un fuego de dudas mientras contemplaba su siguiente paso. La vida de Sofía estaba a punto de cambiar, y el horizonte, una vez claro, se había vuelto un camino lleno de sombras y decisiones que pesaban más que nunca. Sofía respiró hondo, sintiendo como el aire escaso la llenaba de incertidumbre. Ante ella, la oferta de Don Luca brillaba como un destello de esperanza, pero también como un espejo que reflejaba la parte más oscura de su ser. El sudor le empapaba las manos, y su mente se debatía entre el deseo de mantener su integridad y la urgencia de salir del abismo financiero en el que se encontraba. La voz de su madre resonó en su interior: nunca sacrifiques tus principios por dinero. Sin embargo,
recordar las manos pequeñas de Valentina, su sueño de un futuro en el que la escasez no fuera su compañera constante, la llevó a un callejón sin salida emocional. La balanza de su vida parecía inclinarse hacia una elección peligrosa. Mientras las miradas de las mesas vecinas se movían entre su angustia interna y la calma de don Luca, Sofía se preguntó si realmente era capaz de afrontar las consecuencias de una decisión que cambiaría todo. No solo su futuro, sino también el de Valentina. La inocencia de su hija pesaba en su conciencia, como una cadena que la mantenía atada a lo que consideraba correcto. Necesito tiempo, dijo finalmente, con la voz temblorosa pero decidida. Don Luca arqueó una ceja, sorprendido por la resistencia de la mujer frente a él. Esa pequeña chispa de desafío renovó la energía en su interior. Por primera vez, Sofía sentía que todavía podía controlar su destino, aunque cada opción parecía estar plagada de riesgos. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla de tensión y reflexión. Sofía redobló sus esfuerzos en sus ventas, empeñándose a fondo en llevar su repostería de vuelta a la vida. Cada pastel que decoraba se convertía en un símbolo de resistencia, y cada cliente satisfecho alimentaba su determinación para mantener su autodeterminación. Sin embargo, la sombra de don Luca perduraba en su mente, como un recordatorio constante de lo que podría ofrecerle. La presión económica aún acechaba, como un lobo esperando en la sombra. Un día, mientras limpiaba el mostrador de su pastelería, recibió un mensaje inesperado de un viejo amigo: hay una feria de emprendedores en el centro. Podrías aprovecharla para hacer contactos. El corazón le dio un vuelco. Era la oportunidad perfecta, el escenario en el que podía demostrar su valía sin tener que depender de nadie. A medida que preparaba su participación, Sofía se sumergió en un torbellino de emociones. La combinación de temor y emoción la llevó a elaborar un plan meticuloso para su stand. Pasó días recogiendo todos los ingredientes necesarios y ensayando su discurso con la esperanza de captar clientes y posibles inversores. Antes de saberlo, la ansiedad se convirtió en un fuego de propósito. El día de la feria, la energía era palpable. Las voces de emprendedores y clientes resonaban en el aire, creando un ambiente vibrante. Sofía respiró hondo y, al colocar cada pastel en su muestra, recordó por qué había empezado todo: su amor por la repostería y el deseo de hacer feliz a Valentina. A cada paso, su autoestima crecía, desafiando la sombra de don Luca. Mientras compartía su historia con quienes se acercaban, algo dentro de ella se transformó. Cada interacción se convertía en una afirmación de su valía. Sofía comprendió que su esfuerzo no solo consistía en vender pasteles, sino en reconectar con su esencia, en recordar cuáles eran sus verdaderos sueños. Sin embargo, mientras disfrutaba de su breve éxito, el sonido de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Un mensaje de don Luca. Espero que te haya ido bien en la feria. Estoy ansioso por escuchar cómo te fue. Recuerda que tengo un camino reservado para ti si decides darme una llamada. El mensaje era un recordatorio escalofriante de que, aunque había encontrado un camino hacia su independencia, el mundo oscuro que había comenzado a explorar era solo una decisión de distancia. Sofía miró a su hija, que sonreía mientras devoraba galletas. La pregunta estaba en el aire: ¿seguiría adelante con su nuevo propósito o cedería a la tentación que ofrecía don Luca? La decisión acechaba, y el silencio en su interior fue rápidamente sustituido por la premura de una elección que daría forma a su futuro. Con el peso de su decisión acercándose, Sofía se sintió en el umbral de un cambio irrevocable. El momento de confrontar su verdadero camino estaba a punto de llegar, y ella debía prepararse para elegir entre la sombra y su luz. Sofía se despertó a la mañana siguiente con una sensación extraña, una mezcla de nerviosismo y determinación. El eco del mensaje de don Luca seguía resonando en su mente, como un susurro insistente que no podía ignorar. Aquella incertidumbre sobre el futuro que había estado lidiando tomó un nuevo matiz. La operación de su vida, su repostería, estaba en juego. Era hora de caminar con confianza y probar que había más en ella que solo el deseo de sobrevivir. Sin embargo, la presión comenzaba a hacer mella en su espíritu. Se sentó en la mesa de la cocina, mirando la risa inocente de Valentina, que disfrutaba de su desayuno. La imagen de su hija sonriendo era su ancla, su recordatorio del por qué emprendería cada día estas difíciles batallas. Las horas pasan mientras en su mente se repetían ideas de expansión.
Sofía decidió que tenía que dar un siguiente paso tangible. Al acercarse al taller de repostería, cada pastel que elaboraba se sentía como un nuevo ladrillo en la construcción de su autocapacidad. Llevó su entusiasmo al siguiente nivel, creando recetas que combinaban sabores tradicionales y modernos que la hacían destacar. Transformar su pasión en un producto tangible le daría la fuerza que necesitaba. Mientras el olor de la repostería llenaba el aire y la rutina de trabajo le trajo una especie de meditación, un golpe de inspiración la sacudió. Podría abrir las puertas de su taller a eventos privados, como cumpleaños o fiestas, ofreciendo una experiencia más allá de la simple venta. Se encendería una chispa de conexión, donde ella podría contar su historia, de madre luchadora y emprendedora. Esto también era una oportunidad para diversificar su ingreso y mostrar con orgullo lo que había construido. Esa tarde, Sofía decidió ir a la biblioteca local, un lugar que siempre había asociado con conocimiento y empoderamiento. Comenzó a investigar sobre marketing de alimentos y gestión de negocios. Cada página le brindaba nueva información, despertaba en ella ideas y fortalecía su propósito. La hora pasaba desapercibida mientras absorbía cada consejo, cada técnica de ventas y estrategias de red que podrían hacer despegar su pequeño negocio. Al regresar a casa, decidió no detenerse ahí. Con la laptop abierta, comenzó a diseñar un plan de negocios. Su método se fue estructurando, comenzando por definir su propuesta única de venta, aquella que la diferenciaría en un mercado abarrotado. Enumeró las posibles alianzas comerciales, la forma en que podría optimizar sus recursos. Dentro de sí, una mezcla de miedo y emoción crecía. Estaba ante una versión de sí misma que había estado oculta, una impulsora de su propio destino. Aquella noche, con los ojos cansados pero la mente despierta, dio un vistazo a sus notas. El esbozo de un nuevo camino iluminaba su perspectiva. Pero en medio de su alegría, el brillo del teléfono en su bolsillo la sacó de su ensoñación. Un nuevo mensaje aguardaba: Sofía, creo que te puedes permitir un infierno o un cielo. Llámame. Era don Luca. La realidad la golpeó como un chispazo. La elección, esa encrucijada de la que había estado huyendo, estaba nuevamente al alcance. En su mente, la lucha era feroz, como un duelo en el que se queseó a sí misma. ¿Quién era Sofía sin las sombras de su pasado y el peso de las ofertas tentadoras? Cada pensamiento se entrelazaba con los sueños de Valentina, y un sudor frío le recorría la espalda. Por un lado, el camino fácil, tentador, quizás librándola de sus penurias. Por el otro, la decisión de permanecer firme en su lucha personal. La bola de decisiones seguía girando, haciendo que su corazón late a 1000 por hora. Sofía había llegado al punto crítico de su vida. Por primera vez, entendió que cada decisión conllevaba una versión de ella misma que debía enfrentar. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, se dio cuenta de que no podía permitir que el miedo guiara su vida. La pregunta no era solo sobre don Luca, era sobre ella misma y su futuro. Era momento de plasmar en actos lo que había aprendido en libros y en sus propias experiencias. Hacer lo correcto había llegado a ser su única opción. El sol nacía al día siguiente, y ella sabía que habría que enfrentarse a muchas cosas, pero estaba lista para elegir su propia voz. A medida que la claridad se posaba sobre ella, se planteó una nueva estrategia. Tenía que salir de su zona de confort y, esta vez, ir más allá. La siguiente oportunidad que se presentara no podría dejarla escapar. Sin embargo, al mirar a través de la ventana, una sombra pasó. Sofía, con un latido inquieto en su pecho, reconoció que el verdadero desafío estaba por llegar y que quizás, la próxima decisión no sería tan sencilla. Con el teléfono vibrando de nuevo, la sensación de un inminente enfrentamiento se cernía sobre ella. ¿Estaba realmente lista para aceptar la batalla que se avecinaba? Su futuro, brillante y amenazador al mismo tiempo, comenzaba a tener forma, pero las contrariedades no harían más que intensificar su necesidad de luchar. La claridad reveladora estaba a la vuelta de la esquina y Sofía sabía que no había vuelta atrás. Su vida estaba por cambiar y con ella, la historia que había estado escribiendo con esfuerzo, se enfrentaría a su mayor prueba hasta ahora. Sofía despertó al tercer día con la mente en marcha. El insomnio la había dejado aturdida, pero al mismo tiempo había encendido una chispa de determinación que parecía más brillante que antes. Algo en su interior se sacudía bajo la presión de la decisión que pronto tendría que tomar. Cada vez que miraba a Valentina,
encontraba más razones para luchar. La pregunta que la atormentaba no era solo sobre su futuro, sino sobre la forma en que éste podría reflejarse en su hija. Su vida se sentía como un canvas en blanco, lista para ser pintada, pero el trazo correcto aún no aparecía. Decidida a hacer avanzar su negocio, comenzó el día organizando sus recetas en el taller. Endulzó cada una con una historia, una memoria de su infancia que la conectaba con cada pastel. La idea de abrir su espacio para eventos se había asentado firmemente dentro de ella, y esa mañana, delineó hasta el último detalle en un cuaderno desgastado. Colaborar con otros emprendedores locales, contar su historia de lucha y pasión era como una melodía que resonaba con cada palabra que escribía. Había una fuerza insondable en compartir su vida, y eso la motivaba cada vez más. Mientras hacía ajustes a su oferta, el rostro de don Lucas seguía apareciendo en su mente, indeseable y seductor. Era un recordatorio constante de que las decisiones no siempre son sencillas, y de la tentación que implicaba un camino más oscuro. Sin embargo, un nuevo propósito la impulsaba, no solo luchar por sus sueños, sino hacerlo de tal manera que su hija pudiera estar orgullosa de ella. Aunque la sombra de su inquietud se cernía sobre sus pensamientos, su corazón palpitaba con cada nueva estrategia que surgía. El día avanzaba, y Sofía despertaba la curiosidad de los vecinos al trabajar en su taller. Sus creaciones eran un susurro de lo que podría ser. Un grupo de madres recién conocidas, entre las que estaba Elena, una mujer emprendedora que había acechado sus propios sueños, comenzaba a acercarse. Se sentaron juntas una tarde para compartir recetas y risas, y eso abrió en Sofía una nueva ventana de posibilidades. Puso en marcha la idea de crear un pequeño club de repostería, donde podrían compartir experiencias, recursos y, sobre todo, empoderarse mutuamente. La energía colectiva era contagiosa, cada sonrisa, cada consejo, construía en su interior una confianza renovada. Ese momento la llevó a la conclusión de que la expansión de su negocio no solo estaba en sus manos, sino que también dependía de construir una comunidad sólida. Día tras día, el taller se comenzó a transformar en un espacio de calor, risas y aprendizaje mutuo. Sofía estaba creando no solo un negocio, sino un refugio. Sin embargo, en medio de este nuevo florecimiento, la sombra de don Lucas seguía acechando. Una tarde, mientras se preparaba para una reunión con Elena, el teléfono volvió a vibrar. Era una invitación a un encuentro de negocios. «Te necesito», parecía decir la pantalla. La tentación de darle la espalda a todo lo que había comenzado a construir era abrumadora. Las palabras de don Lucas susurraban, prometiendo un cambio radical sin la necesidad de arriesgarse. Ese instante se sintió como un campo de batalla interno. La audacia de su nueva vida chocaba con el oscuro camino que había estado evitando. ¿Acaso estaría dispuesta a arriesgarlo todo por una oportunidad que podría llevarla a un futuro brillante pero complicado al mismo tiempo? La voz de Valentina resonaba en su mente, mezclada con el sonido de su hornito, creando un contraste que arrastraba sus pensamientos de un lado al otro. Con el corazón latiendo con fuerza, Sofía tomó una decisión. Se dejó llevar. No por el miedo, sino por la necesidad de probarse a sí misma. Era momento de enfrentar la llamada de don Luca y descubrir qué realmente significaba. Su futuro estaba a punto de tomar un rumbo inesperado, y esta vez, quería estar lista para la batalla. La claridad de su nueva dirección ahora dependía de una elección que resonaría mucho más allá de su taller. El momento de enfrentarse a las sombras ha llegado, pensó mientras enviaba la respuesta. Un nuevo viaje se abría frente a ella, y aunque temía lo que pudiera suceder, su determinación crecía al mismo ritmo. El verdadero desafío estaba a punto de iniciarse, y a cada paso que daba, comprendía que la vida nunca se había tratado solo de lo que había vivido, sino de lo que se atrevía a crear en el camino. El sonido del teléfono vibrando parecía un eco lejano en la mente de Sofía, cuya atención estaba atrapada en la cuidadosa presentación de los postres que había creado para el encuentro. La excitación y el nerviosismo se entrelazaban mientras la preparaba para una nueva fase de su vida. Era evidente que tomar la iniciativa de reunirse con don Luca era un paso audaz, pero estaba decidida a hacerlo desde una posición de fortaleza, no de debilidad. Se encontraba frente al espejo, ajustando un mechón rebelde de su cabello mientras se preguntaba si esta nueva oportunidad podría ser la plataforma que tanto anhelaba.
Cada pequeño ajuste a su aspecto era un reflejo simbólico de los cambios que deseaba en su vida personal y profesional. Sin embargo, su mente seguía volviendo a Valentina. ¿Qué imagen de éxito, de lucha, estaba creando para su hija? Con cada decisión que tomaba, cada paso que daba, el peso de su responsabilidad se hacía más evidente. Finalmente, llegó el momento de salir. Sofía respiró hondo y se dirigió al restaurante de lujo donde la reunión tendría lugar. No era un lugar que solía frecuentar, pero ese instante se sentía como el umbral entre dos mundos. La elegancia del entorno contrastaba con el desasosiego que habitaba en su interior, y esos destellos de opulencia la hacían cuestionar su lugar en todo aquello. Gianluca apareció ante ella, su figura dominando la sala como un maestro de ceremonias en una obra de teatro. Aquella primera impresión la sorprendió. Era un hombre imponente, con un carisma casi electrizante que parecía llenar el espacio. Sin embargo, con cada segundo que pasaban juntos, Sofía se encontraba atrapada entre la atracción que emanaba y la inquietud que su presencia despertaba en ella. Aún dudaba de las verdaderas intenciones detrás de su oferta. A medida que conversaban sobre el negocio, la idea de un futuro compartido resplandecía como una promesa. Sofía se sintió llevada por su entusiasmo. Hablaban de planes, de grandes expectativas, y don Luca parecía genuinamente interesado en apoyar su emprendimiento. Pero a medida que las palabras fluyeron, también comenzaron a surgir sus propias reservas. Sus recuerdos sobre decisiones mal tomadas y caminos oscuros crecían como sombras en el fondo de su mente. ¿Estaba realmente dispuesta a arriesgar su integridad y la imagen que quería proyectar ante Valentina? La conversación tomó un giro cuando don Luca hizo mención a su propio pasado, revelando fragmentos de luchas y decisiones difíciles. Sofía sintió que se erguía la figura de un hombre que había combatido demonios similares a los suyos. En ese momento, un rayo de esperanza brilló en su interior. Tal vez ese encuentro no sería solo un precipicio, sino también una oportunidad de aprender y crecer. Mientras la noche avanzaba, la tensión se hizo palpable. Se dio cuenta de que no solo se trataba de recibir ayuda, también debía establecer límites claros. La necesidad de proteger su propio espacio personal y comercial se convirtió en una prioridad. A pesar de la atracción, quería que su impulso por perseguir su sueño fuera sinónimo de autonomía, no de dependencia. Con esa claridad, cuando era evidente que don Luca tenía intenciones de profundizar su relación profesional, Sofía interrumpió. Aprecio tu oferta, pero necesito ser clara sobre lo que eso significaría para mí. En su voz había firmeza, y con cada declaración, comenzaba a reivindicar su poder en esta narrativa. La reacción de don Luca fue inesperada. En lugar de desanimarse, lo observó con una nueva luz. Su interés no parecía meramente comercial. En sus ojos brillaba un destello de respeto, como si la fortaleza que comenzaba a mostrarlo atraía aún más. La noche se tornó un reto. Cada palabra intercambiada era una sutil danza entre lo que podía ser y lo que ella aún temía. Finalmente, la velada concluyó, y con cada paso que daba hacia la salida del restaurante, Sofía comprendía que, aunque el camino se presentaba incierto, había sembrado las semillas de un nuevo comienzo. La confrontación con don Luca había sido un primer paso hacia la afirmación de su valor y la construcción de su propio destino. Pero sabía que la verdadera prueba aún estaba por llegar. Se despidió de él dejando una pregunta crucial suspendida en el aire. ¿Estaría dispuesta a aceptar estilo y ayuda sin sucumbir a la oscuridad que él representaba? Este dilema latente emergía en su mente, impeliéndola hacia una nueva epifanía que podría cambiar su vida para siempre. ¿Realmente era capaz de encontrar su lugar en ese mundo, sin perderse a sí misma en la aventura? Sofía era consciente de que esta era solo la primera de muchas decisiones cruciales que iba a tener que enfrentar. Su viaje apenas comenzaba. El día siguiente llegó con una mezcla de adrenalina y temor. Sofía despertó con una resolución renovada. La noche anterior representaba más que una simple reunión. Había abierto una puerta a una nueva etapa en su vida. Mientras preparaba el desayuno para Valentina, reflexionaba sobre la interacción con don Luca. Era el momento de centrarse en su misión, de no dejarse llevar por la atracción que emergía con cada conversación. Una idea germinó en su mente. Debía armar un plan claro para su emprendimiento. Aquella noche había sentido un eco de confianza, y su deseo por tener éxito era cada vez más potente.
Pero la duda seguía acechando en la sombra. Tomar decisiones audaces requería de claridad y un enfoque inquebrantable. Sabía que no podía dejar que sus emociones nublaran su juicio, así que se propuso estudiar cuidadosamente las oportunidades que se le presentaban. La primera idea que le vino a la mente fue la importancia de definir qué quería para su negocio. No solo se trataba de tortas y postres, sino de un reflejo de quién era, de su esfuerzo y su historia. Esa visión la impulsó a sentarse en su pequeño escritorio, rodeada de catalogadores y agendas. Comenzó a escribir su misión: crear un espacio donde los sabores de los recuerdos se fusionaran con la modernidad, un lugar donde otros pudieran compartir momentos significativos con sus seres queridos. Mientras escribía, una voz interior apareció: ¿qué pasos concretos puedes dar hoy? La pregunta resonó, arrastrando consigo una oleada de claridad. No podía simplemente esperar a que las oportunidades cayeran del cielo. Con determinación, sacó su teléfono y creó un plan de acción. Primero, contactaría a proveedores locales de insumos, construyendo una red de apoyo que le permitiría bajar costos y al mismo tiempo, dar espacio a pequeñas empresas. Segundo, dedicaría tiempo a aprender sobre marketing digital. Sabía que en el mundo actual, no bastaba con ofrecer un buen producto, era crucial saber cómo comunicarlo. A medida que este plan tomaba forma, Sofía se sintió más empoderada. La tarde transcurrió entre llamadas y correos, lo que la sumergió en un estado de fluir, ese tipo de concentración que la hacía olvidar su entorno. Sin embargo, las dudas eran persistentes. ¿Estaba siendo demasiado ambiciosa? ¿Acaso don Luca tenía algún interés oculto en apoderarse de su idea? Las preguntas volaban en su mente, desafiando su recién adquirida autoestima. Decidió que lo mejor sería volver a contactarlo, quizás para discutir aquella conexión profesional que habían comenzado. Al fin y al cabo, su intención de establecer límites no excluía la posibilidad de colaborar. Pero antes de hacerlo, se silenció. Necesitaba espacio para analizar completamente lo que implicaba aceptar su ayuda. Mientras pensaba en el contenido del mensaje, su teléfono vibró. Era un mensaje de don Luca que decía: tu valentía me impresionó. ¿Te gustaría hablar sobre las posibilidades en mi oficina esta semana? La propuesta lo cambiaba todo. Sofía sintió una mezcla de emociones, una chispa de emoción y un intenso flujo de dudas. La invitación representaba tanto una oportunidad como una carga. En ese momento, la urgencia por tomar una decisión se intensificó. Estaba dispuesta a profundizar su relación con un hombre que aún sentía como un enigma y, al mismo tiempo, una atracción innegable. ¿Era viable unirse a su mundo sin comprometer la visión que había comenzado a brotar en su mente? Algunas respuestas seguían esquivas, pero una certeza comenzaba a emerger. La noche avanzaba mientras reflexionaba sobre su futuro. Tras meditarlo, supo que enfrentaría a don Luca en su oficina, pero con una expedición distinta, armada de su autoafirmación, con un plan que demostraría que ella también tenía algo que ofrecer. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, pulsó enviar. No solo había confirmado una reunión, había aceptado la posibilidad de que, aunque el camino se presentara lleno de peligros, también ofrecía un espacio para su crecimiento. En la penumbra, se hizo una promesa: prepararía su mente y su espíritu para esta nueva etapa, pero sobre todo, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Qué otras verdades se desvelarían en esa oficina que podría cambiarlo todo? El día de la reunión con don Luca llegó más rápido de lo que Sofía habría querido. Se miró en el espejo, ajustándose la blusa que había elegido con cuidado. No quería verse como un estudiante, sino como una socia digna de respeto. Cada botón que abrochaba se sentía como un acto de afirmación. Hoy demostraré quién soy, pensó, mientras su reflejo reflejaba una mirada decidida que aún no estaba convencida del todo. Al llegar a la elegante oficina de don Luca, el ambiente la envolvió. El aroma de un buen café recién hecho y la tenue luz que entraba por las ventanas la hicieron sentir intimidada, pero al mismo tiempo emocionada. Las paredes estaban adornadas con arte moderno, un símbolo de un gusto refinado que parecía ir en línea con la personalidad del hombre que la había invitado. Sin embargo, detrás del lujo escondido, un escalofrío de incertidumbre le recorría la espalda. El timbre sonó, y la figura de don Luca apareció en la puerta. Su porte era seguro y magnético. Sofía, bienvenida.
Me alegra que hayas aceptado la invitación, dijo con una sonrisa que, aunque cálida, tenía un aura de poder y misterio. Los primeros momentos fueron de cordialidad superficial, pero Sofía sabía que pronto tendrían que entrar en materia. La mesa de reunión estaba repleta de documentos y maquetas, reflejando una mente que seguramente estaba en constante movimiento. Don Luca comenzó a hablar sobre su visión del mercado y cómo creía que un enfoque innovador podía transformar la industria en la que Sofía deseaba incursionar. Ella escuchaba con atención, tomando notas, inquieta por cada afirmación que hacía el empresario. Con cada palabra, se preguntaba si aquellas ideas resonaban realmente con su propia visión o si simplemente eran el eco de sus propias inseguridades. Cuando llegó el momento de presentar su idea, el nudo en el estómago casi la paralizó. Sin embargo, recordó la promesa que se hizo a sí misma, mostrar un enfoque decidido y claro. Con la voz temblorosa al principio, comenzó a explicar su concepto de negocio, describiendo no solo los productos, sino el sentido emocional que quería transmitir. La pasión por su idea comenzó a fluir, y los nervios se transformaron en claridad. La reacción de don Luca fue un momento revelador. Mientras Sofía hablaba, él la observaba con atención, y cuando terminó, hubo un silencio que pareció extenderse por una eternidad. Finalmente, él rompió la tensión con un comentario que la dejó sorprendida. Veo un potencial enorme, pero también una falta de estrategia clara en cuanto a cómo llevar esto a cabo. Las palabras le cayeron como un balde de agua fría. No solo la validación que había esperado se tornó en crítica constructiva, sino que también puso en evidencia su falta de preparación precisa. ¿Qué medidas has considerado para diferenciarte de la competencia?, preguntó. Las dudas que había albergado comenzaron a florecer. Sin embargo, en lugar de rendirse, Sofía sintió que esa crítica era un desafío que necesitaba aceptar. Ahí estaba la oportunidad de crecer, sobre todo al sentir que él no tenía la intención de subestimarla, sino de guiarla hacia un objetivo más grande. Con la mente trabajando a 1000 por hora, se dedicó a pensar en respuestas. Cuando mencionó su plan de contacto con proveedores y su enfoque de marketing digital, vio que la mirada de don Luca se iluminaba. Había una chispa de interés que había estado ausente antes. Aprovechando el momento, ella propuso la idea de colaborar en proyectos más pequeños para ganar experiencia y credibilidad. Pero, en su interior, una voz la instaba a ser cautelosa. Entrar en su mundo podía tener repercusiones imprevistas para su negocio, y quizás para su vida personal. Al final de la reunión, don Luca hizo una propuesta que cambió el rumbo de sus expectativas. Asumamos un proyecto juntos. Me gustaría que fueras mi socia en una nueva línea de productos. Esa idea se mezcló con entusiasmo y temor a la vez. A medida que se despedían, Sofía entendió que el camino que había elegido no solo implicaba oportunidades de éxito, sino que también exigía pruebas constantes de su integridad y ambición. La conexión con don Luca se tornaba más intrigante y, al mismo tiempo, más peligrosa. Mientras caminaba hacia su auto, se dio cuenta de que su mundo había cambiado. No solo se trataba de un crecimiento empresarial, sino de un camino que la invitaba a confrontar aspectos de sí misma que ni siquiera sabía que existían. Ahora le quedaba una pregunta clave: ¿estaba dispuesta a darle forma a su futuro, incluso si eso significaba enfrentarse a sus propios miedos? La respuesta se dibujaba en su mente, pero aún estaba envuelta en la bruma de lo desconocido. Mientras el motor del auto rugía, un nuevo desafío surgió en su horizonte. La invitación a aceptar la colaboración con don Luca podía desbloquear la vida que siempre soñó, o convertirla en un juego peligroso. ¿Qué pasaría cuando sus caminos se cruzaran inevitablemente? Sofía pasó la noche en vela, su mente agitada por la oferta de don Luca. El caos de pensamientos se entrelazaba con las viejas inseguridades que había luchado por superar. Había estado preparada para un paso hacia adelante, pero lo que le ofrecía don Luca parecía más bien un salto al vacío. ¿Podía realmente confiar en un hombre como él? ¿Qué implicaciones tendría para su vida personal y profesional? Se volvió a repetir: debo ser astuta, debo ser inteligente. Al día siguiente, decidió que no podía dejar que el miedo la paralizara. Agarró el teléfono y, con determinación, comenzó a investigar más sobre don Luca. Pasó por varias fuentes, hasta dio con un antiguo periodista que había escrito sobre su carrera. El relato despejó algunas dudas, pero también despertó un nuevo tipo de inquietud:
el hombre había logrado edificar su imperio, pero su camino estaba salpicado de decisiones que hacían eco de su ambición despiadada. Sofía sentía que la balanza se inclinaba hacia la cautela. Sin embargo, no era solo el temor lo que la mantenía despierta. Había una chispita de emoción, la idea de ser socia de alguien que había logrado tanto la llenaba de adrenalina. A pesar de sus dudas, sabía que esta colaboración podría significar el avance que tanto ansiaba en su carrera. Con cada respiración, comenzó a visualizar estrategias y conceptos que había dejado de lado por sus miedos. Tomando un café en una esquina tranquila de la ciudad, comenzó a esbozar un plan. Con hoja y lápiz, se permitió la libertad creativa que había reprimido en su primera reunión con don Luca. La idea de combinar su visión emocional de los productos con el conocimiento empresarial de su nuevo socio empezó a tomar forma en su cabeza. ¿Y si, en lugar de ceder su autonomía, elegía ser parte activa de un equipo que la empujara a crecer? De repente, la puerta del local se abrió con un golpe suave, y entró un grupo de jóvenes emprendedores. Su energía era contagiosa. Se sentía revitalizada al ver a otros apasionados que compartían su deseo de cambiar el mundo a través de sus negocios. Al regresar a casa, su mente no dejaba de buscar ese impulso. Si otros podían, Sofía también lo haría. Sin embargo, mientras trabajaba en su propuesta para don Luca, encontró un dilema. ¿Debería incluir elementos que revelaran tanto sus fortalezas como sus flaquezas? Después de todo, exponer su sensibilidad podría ser un arma de doble filo en un ambiente competitivo. La lucha interna intensificó su determinación de ser auténtica en su estrategia. No quería perder la esencia de quién era, aún en el afán de impresionar. Días después, decidió que había llegado el momento de encarar a don Luca con su propuesta refinada. Se alistó cuidadosamente, sosteniendo la carpeta que contenía sus ideas mientras repetía una y otra vez: soy competente, soy valiosa. Esa afirmación resonaba en su interior, animándola mientras se adentraba en su próximo encuentro con él. La reunión se llevó a cabo en un elegante restaurante, un entorno aún más intimidante que la oficina. La tensión era palpable, y por un instante, el nerviosismo volvió. Pero cuando vio a don Luca, su mirada decidida y serena la empujó a recuperar su confianza. Comenzó a hablar con claridad sobre sus ideas, tocando los puntos que había considerado hacer eco de la propuesta original, pero ofreciendo insights que mostraban su enfoque integral y original. A medida que avanzaba, observó en los ojos de don Luca una mezcla de sorpresa y aprobación. Ella sentía que estaba cruzando un umbral, y precisamente en ese instante, comprendió que había pasado de ser una intérprete de sueños a una protagonista en su propia historia. Sin embargo, en lo más profundo, una inquietud persistía. El poder de don Luca y la ambigüedad de su propuesta pesaban en su mente como una sombra. Poco después de presentar su estrategia, don Luca, que había permanecido en silencio durante varios minutos, miró hacia sus ojos y le dijo: me parece que has hecho un gran progreso, pero aún hay algo más que necesitamos discutir. La atmósfera se hizo tensa. La balanza de su futuro parecía pender del hilo de las palabras que estaba a punto de pronunciar. Sofía contuvo la respiración. Lo que don Luca tenía que decir podría cambiar para siempre su curso. ¿Estaba realmente lista para lo que se venía? El entrecejo de Sofía se frunció mientras escuchaba a don Luca. Su expresión, confiada y segura, contrastaba con la tormenta que rugía dentro de ella. El tiempo parecía detenerse. Se anticipaba un giro crucial, y aunque su curiosidad se mezclaba con la inquietud, la realidad era que había llegado ahí por su propio esfuerzo. Era momento de demostrar que había encontrado su voz y podía ser más que una soñadora. Me gusta tu propuesta, comenzó don Luca, su tono calculado. Pero me gustaría que consideraras un aspecto más de nuestra futura colaboración. El corazón de Sofía latía fuertemente. La vulnerabilidad era el camino hacia el crecimiento, lo sabía. A pesar del miedo que la mantenía en vilo, su determinación de seguir adelante a toda costa la impulsaba. Don Luca continuó: quiero que formes parte de una estrategia mayor. Necesito que te sumerjas en aspectos más arriesgados del negocio. La forma en que piensas sobre el producto es valiosa, pero debemos ser astutos en un mercado competitivo. Las ganancias no solo vendrán de la calidad, sino de la imagen y, a veces, de decisiones difíciles. Las palabras lo sacudieron.
Sofía sabía que don Luca se movía en un terreno peligroso. Su ambición era contagiosa, pero cuán lejos estaba dispuesta a llegar para triunfar realmente le preocupaba. Había una delgada línea entre el éxito y comprometer sus ideales. ¿Qué implican esas decisiones difíciles?, se preguntó, casi involuntariamente. Influencia, respondió sin vacilar. Nosotros no solo vendemos productos, vendemos historias. Hay elementos del mercado que no podemos ignorar. Te invitaría a ser parte de esa construcción. Pero lo que necesitas saber es que algunas decisiones no son blancas o negras. La desesperación asomó en su interior, un eco de las dudas que había creído dejar atrás. Negar mi esencia podría alejarme de lo que realmente quiero, pensó. Sin embargo, en medio de la confusión, un destello de claridad emergió. Esta era la prueba, su desafío personal. Requiere más que habilidades para tener éxito, don Luca, respondió, su tono firme, por primera vez en la conversación. Requiere no solo estrategia, sino integridad. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario, pero no en detrimento de mis valores. Nunca me he dejado llevar solo por las ganancias. Quiero que nuestra visión sea auténtica. Don Luca la observó, su interés evidentemente renovado. Algo en su respuesta resonó en él, tal vez, contemplando que había encontrado en Sofía a alguien que podría ofrecer un cambio auténtico a su ambición desenfrenada. Eso me gusta, respondió, sonriendo. Eres más valiente de lo que aparentas. Integridad es clave, pero también necesitamos astucia. ¿Cómo planeas equilibrar ambos aspectos? Ella inhaló hondo, sabiendo que estaba a punto de desatar la chispa que la llevaría a definir su camino. Con voz serena, comenzó a trazar sus ideas sobre cómo se podía abordar la marca de un modo que fuera tanto atractivo como sincero. En su mente, se vislumbraba una nueva dirección, una forma de fusionar la visión emocional de su empresa con las tácticas de mercado de don Luca. Mientras formulaba su plan, un pensamiento frío la atravesó. ¿Puedo realmente confiar en sus intenciones? La pregunta persistía, resonando con la incomodidad de no poder ver el futuro con claridad. Pero había una verdad pulsante en su corazón, combatía su indecisión, crecería en este entorno al enfrentar sus miedos, siendo auténtica. Al final de la conversación, don Luca inclinó la cabeza, impresionante. Esto no va a ser fácil, y necesitarás un equipo que comparta tu visión. La pregunta es, ¿estás lista para lo que viene? Sofía sintió su determinación fortalecerse al escuchar aquellas palabras. Sabía que había comenzado un viaje que jamás podría haber anticipado. Un viaje que le empujaría a un dilema final. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para alcanzar el éxito sin perderse en el camino? Antes de que pudiera responder, don Luca sonrió de forma enigmática. En unos días, tendré una reunión con algunas personas influyentes. Me gustaría que estuvieras ahí. Allí es donde todo puede cambiar. La expectativa de lo que ese encuentro significaría para su futuro se convirtió en un nudo que se apretaba en su estómago. ¿Era el camino adecuado hacia el crecimiento que tanto anhelaba? Mientras se alejaba del restaurante, una mezcla de emoción y miedo la invadió. Un nuevo capítulo se abría ante ella, un capítulo que prometía mucho más que simplemente oportunidades. Era un reto de autodescubrimiento que cambiaría su vida para siempre. Pero, ¿sería lo suficiente para mantener su integridad? La semana transcurrió en un torbellino de expectativas y preparación. Sofía se despertaba cada mañana con la mente repleta de planes y estrategias. Había dejado atrás la incertidumbre inicial, y en su lugar, había forjado una chispa de valentía. Sabía que el encuentro con las personas influyentes era crucial. Sería la oportunidad que definiría su futuro y le permitiría demostrar que no solo era capaz de crear postres deliciosos, sino de liderar un cambio significativo en el mundo que había comenzado a construir. El día del encuentro se presentó radiante y claro. Sofía se vistió con una elegancia que reflejaba tanto su profesionalismo como su personalidad. Mirándose al espejo, sintió que no solo llevaba un atuendo, llevaba su historia, sus luchas y sus sueños. Cada prenda era un símbolo de la madre y empresaria que había luchado incesantemente por su lugar. Estaba lista para firmar un nuevo capítulo en su vida. Al llegar al exclusivo salón donde se llevaría a cabo la reunión, la atmósfera la envolvió en un aire de sofisticación. La decoración era moderna y elegante,
y el murmullo de conversaciones se mezclaba con el clink de copas de champaña. Allí, entre los rostros de emprendedores exitosos y figuras influyentes, se encontraba don Luca, con su aura magnética que ahora era más familiar para ella. Una vez dentro, Sofía sintió que cada paso que daba la acercaba un poco más a la confirmación de su ambición. La mesa estaba rodeada de ejecutivos, cada uno con un repertorio de logros en sus carteras. Los conocía. Pero eso no la intimidaba. Miraron a Sofía, y al cruzar miradas con don Luca, un gesto sutil pero significativo pasó entre ellos. Él creía en ella. La reunión comenzó. Don Luca presentó a Sofía, destacando su talento y su singular enfoque empresarial. A medida que compartía su visión de crear una línea de productos que contara historias y ofreciera experiencias, la sala se llenó de murmullos de interés. Pero el verdadero desafío llegó cuando le pidieron que compartiera su plan y cómo iba a ejecutarlo. Sofía respiró profundo, recalcó todo lo que había aprendido en las últimas semanas. Con el corazón acelerado, comenzó a hablar con la convicción que había cultivado, combinando su pasión como madre y emprendedora con un enfoque estratégico, destacando no solo lo que ofrecía, sino su deseo de transformar la industria. Al finalizar su presentación, los aplausos resonaron en la sala. Sentía que había captado la atención de quienes la rodeaban, y eso la llenó de una certeza inquebrantable. Pero fue el comentario de un ejecutivo lo que realmente la sorprendió. Es refrescante ver a alguien que no solo busca la rentabilidad, sino que también tiene claro el impacto de su trabajo en la vida de los demás. Eso tiene un valor incalculable. La validación de sus pensamientos, de su esfuerzo, la impulsó más allá de lo que había imaginado. La conversación avanzó, y fue en ese intercambio donde la transformación de Sofía se consolidó. No solo estaba presente como una mujer en busca de éxito, sino como una voz auténtica que resonaba con fortaleza. El camino oscuro que había dejado atrás se convirtió en el fuego que la iluminaba. Don Luca, observando la transformación de Sofía, aprovechó la oportunidad para proponer una alianza formal. Con una mirada que le transmitía confianza, dijo: «Nos gustaría que lideraras el diseño de nuestra nueva línea de productos. Verás, el enfoque que traes es lo que este negocio necesita. Quiero que lleves tu visión y la hagas realidad». El momento era monumental. Sofía sintió que la tierra que había estado bajo sus pies se estabilizaba por primera vez. La oferta no se trataba solo de un avance profesional, sino de la posibilidad de impactar en la vida de muchas personas a través de su trabajo. Se encontraba en una encrucijada, pero esta vez, la decisión estaba revestida de orgullo y de la certeza de que su autenticidad era más poderosa que la tentación del pasado. Finalizada la reunión, y después de recibir palabras de apoyo de aquellos que habían estado escuchando, don Luca se acercó a ella. «Has ganado el respeto de todos aquí hoy. Estoy orgulloso de ti». Mientras el aplauso se desvanecía en sus oídos y las interacciones empezaban a fluir como una corriente de energía, Sofía sintió que cada fracción de su ser celebraba aquel momento. Había logrado dar un giro a su historia. No solo había rehabilitado su vida y su negocio, sino que había encontrado su voz. La noche volvió a envolver a la ciudad, y Sofía, ahora con la mente despejada y el corazón lleno, salió del evento con la determinación de llevar su visión al siguiente nivel. Aquella noche, miró a Valentina mientras dormía, y en su rostro, encontró el reflejo de todo lo que había luchado. Había conquistado más que un espacio en la industria de la repostería, había reafirmado su lugar en el mundo como madre, como empresaria, como creadora. La vida le ofrecía un nuevo comienzo lleno de posibilidades. Recogió su teléfono, y sin dudarlo, escribió un mensaje a don Luca: «Estoy dentro». Pero recordemos siempre que el camino hacia el éxito tiene que ser legítimo y verdadero. El futuro se presentaba brillante, y Sofía sabía que estaba lista para enfrentar todo lo que vendría. La sombra del pasado había perdido su poder, en cambio, la luz de sus convicciones había tomado la delantera. La historia de Sofía no solo se trataba de superación, sino de la construcción de un legado auténtico que su hija podría admirar. Esté completamente lista para tomar decisiones que resonaran con sus ideales, y a partir de ahora, cada paso que diera la acercaría más al legado que quería dejar, uno marcado por la integridad, la pasión, sobre todo, el amor. Y así, su historia llegó a un cierre pleno de realización personal. Sofía estaba en el camino hacia el éxito,
Y era solo el inicio de su verdadera travesía. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas conozcan esta transformación inspiradora. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, queremos escucharles. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de esta comunidad de superación personal. No esperen ni un segundo más.